Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú eres Dios. Tú no podrías ser abandonado. Tú no podrías quedarte solo. Tú no podrías sufrir el abandono en tu momento más doloroso. Sin embargo, ¿por qué es tan duro aceptar que Jesús fue en realidad abandonado por un tiempo en la cruz? O tal vez de otra manera pensar, ¿por qué pensamos que Él fue abandonado? Bueno, pensé que tú simplemente enviarías al pecado lejos, que lo desterrarías. Pensé que tú sencillamente te pararías frente a las montañas de nuestros pecados y les dirías que se fueran, tal como les dijiste a los demonios, tal como les dijiste a los hipócritas en el templo. Pensé que tú le ordenarías al mal que se fuera. Nunca observé que tú lo quitaras. No se me ocurrió que tú lo tocaras en realidad, o peor todavía, que Él te tocara a ti. Y estoy hablando del pecado. Y vale la pena preguntarse, ¿por qué no era posible para Dios sencillamente enviar lejos al pecado? La pregunta era real. ¿No fue así, Jesús? ¿Realmente tenías miedo? ¿De verdad te sentías solo? Nosotros hemos estado así, pero nosotros lo merecemos. Pero tú, Señor, tú no lo mereces. Y antes de tener una reflexión acerca de este versículo, que no es que tenga controversia, pero pues sí hay diversas opiniones y todas ellas son bastante respetables. Pero antes de leer la reflexión me gustaría compartir tres textos que están en la Escritura. El primero ahí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, donde dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y finalmente Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es: ¿abandonó Dios a Jesús en la cruz? Mira primero cómo Jesús usa en la cruz la expresión Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La hora en la cual el Señor Jesús expresa estas palabras fueron muy solemnes, dado que había llegado ya la hora de su muerte. Un comentarista dice: nuestro Señor se encontraba en ese momento en la parte más oscura de su camino. Él había pisado ya el lagar durante horas y la obra estaba casi consumada. Había alcanzado el punto culminante de su angustia. Este es su doloroso lamento, procedente de lo más profundo del abismo de la miseria. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no creo que los registros del tiempo, y ni siquiera los de la eternidad,
contengan una frase más llena de angustia. Aquí fueron eclipsados el ajenjo y la hiel y cualquier otro tipo de componentes amargos. Imagina hasta qué punto. Aquí pueden mirar ustedes como si contemplaran un profundo abismo, y aunque fuercen sus ojos y miren hasta que la vista se canse, no pueden percibir el fondo. Es inmedible, insondable, inconcebible. Esta angustia del Salvador por cada uno de nosotros no se puede medir ni pesar, como tampoco el pecado que la motivó. Esto es lo que leímos en los tres pasajes anteriores, o el amor que la soportó. Estemos listos a adorar eso que no podemos comprender. Lo increíble también en este versículo es lo que el salmista David expresó en el Salmo 22 y del cual hace referencia a nuestro Señor allá en la cruz. Dice el Salmo 22, versículo 1 en adelante: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres sabio. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Entonces podemos ver que el Maestro se encuentra en una cruz siendo burlado por aquellas personas que le escarnecían. Mas vemos que en aquel momento parece ser como si había un silencio tan profundo que el mismo Jesús tuvo que exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo mismo que inicia el salmista hablando ahí en el capítulo 22 de los Salmos. Estas son las solemnes palabras de nuestro Salvador. Entonces, la pregunta una vez más a considerar es: ¿abandonó Dios a Jesús en ese momento? Bueno, la respuesta más viable es sí. Dios en ese momento abandonó a Jesús en la cruz, dado que la ira de Dios se derramó sobre su propio Hijo para salvación nuestra. En ese momento, en esa hora tan solemne, toda la ira que debía ser derramada sobre nosotros fue derramada por el justo, fue derramada por aquel que nunca pecó. Y eso es parte de lo que leímos ahí en Corintios capítulo 5, la segunda carta, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros, por la humanidad, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Él. Entonces, debemos entender que Dios no podía tener comunión con el pecado. Dios aborrece el pecado. Y precisamente toda la ira que debía ser derramada sobre nosotros, y ese es el punto trascendental que debe existir en nuestro pensamiento, es que fue derramada por el justo, fue derramada sobre aquel que nunca pecó. La ira de Dios fue derramada sobre nuestro amado Salvador, de tal manera que Dios por un momento abandonó a su Hijo en la cruz, aunque para nosotros suene tan difícil escucharlo, pero nuestro Salvador en ese momento reclama: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y fueron avergonzados. Esto es parte de lo que habla el Salmo 22, y hay que recordar que dentro de la cultura judía no había, como nosotros hoy en día tenemos la separación por número de versículos, sino que la costumbre judía al momento de aprender es que empezaban hacían una expresión y luego cada uno de ellos repetía absolutamente todo el Salmo. El Salmo 22 es un salmo bastante largo, pero lo sabían, lo memorizaban y lo pronunciaban,
y entonces se entendía que al momento del maestro decir la primera parte, la primera parte de todo el salmo, entonces los demás sabían a qué se estaba refiriendo y hacían un recorrido por todo el salmo. Y ahí entre otras cosas habla y dice: Abraham esperó en ti, y todos los hombres consagrados a ti esperaron en ti, mas hoy estoy aquí en un madero y no tengo respuesta. Mas nuestro maestro expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es obvio y es costumbre y hábito de Dios acompañar a su pueblo afligido, y sin embargo él desamparó a su hijo en la hora de su tribulación. Cuán usual es ver al Señor con sus testigos fieles cuando están resistiendo hasta derramar su sangre. Si vemos en el libro, en la Biblia, vamos a encontrar muchísimos ejemplos, y no importa si estudian las primeras o las últimas persecuciones, encontraremos que todas ellas están iluminadas con la evidente presencia del Señor en medio de sus testigos. ¿Acaso el Señor falló alguna vez en apoyar a un mártir consumido en la hoguera? ¿Acaso alguna vez desamparó a algunos de sus testigos en el cadalso? Valoremos, y esta es la parte que nosotros nos toca quedarnos, esa es la parte que nosotros deberíamos asimilar, más que ocuparnos en ver si realmente hubo abandono o no, porque eso es lo que algunos eruditos hablan y dicen. Algunos piensan que simplemente era la última enseñanza de Jesús de cómo en ocasiones podemos sentirnos igual que Él, pero en realidad lo que deberíamos nosotros ver, o lo que nosotros deberíamos considerar, es aprender a valorar el gran sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz para redimirnos y abrirnos el camino al Padre. Valoremos todo el sacrificio hasta el punto que su mismo Padre lo abandonó por un momento, y esto es parte trascendental de lo que debe de existir en la doctrina, que seguimos todos y cada uno de nosotros a través de la Escritura. Por eso ya en un mensaje anterior hablé y precisamente refiriéndome al plan de salvación que existe, de oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizados. No tenemos por qué enfatizar solamente un punto, solamente uno de los puntos, tanto como el creer, que a veces nada más con creer y pensamos que ya estamos del otro lado, o con bautizarse y ya estamos del otro lado. No, es que si hay algo trascendente en lo que estamos hablando, si hay algo trascendente y que tiene que ver con esto que sucedió ahí cuando nuestro Señor clama acerca del abandono, es precisamente darnos cuenta que lo trascendental en nuestra vida, lo fundamental, lo importante para nuestra vida, y esto sí deberíamos enfatizarlo, es lo que Pablo escribió ahí en primera de las cartas a los Corintios, capítulo 15, versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es la piedra angular, este es lo trascendental, esto es lo fundamental, esto es lo que deberíamos cada uno de nosotros considerar. Todo lo demás, todo lo que viene, sería en vano si esto no hubiera ocurrido, si esto no hubiera pasado, si nosotros no pudiéramos entender la tremenda angustia, entender el tremendo desamparo, entender el tremendo abandono que en un momento, por unos instantes, tuvo nuestro Señor cuando Él tuvo que cargar con todos nuestros pecados. Y por eso es que Pablo habla acerca de esto y fundamenta acerca de esta situación que tuvo posteriormente su culminación en la resurrección. Pero dice Pablo: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero antes de llegar a la resurrección, y que va a ser lo que estaremos tocando el día de mañana, si Dios lo permite, hay que entender esto.
antes de llegar a la resurrección, tuvo que pasar momentos trágicos, amargos. Ya hemos detallado algunos, como el juicio absurdo, el castigo físico que sufrió nuestro Señor, la injuria y todo la ofensa que Él recibió, y finalmente ese lamento ahí en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero después de esto vino una gloriosa resurrección, y también para nosotros hay esa esperanza que podamos pasar momentos terribles en nuestra vida, pero siempre, siempre habrá una nueva luz, un mejor mañana. Padre, bendito Dios, gracias, gracias por permitir que tu Hijo estuviera ahí en la cruz cargando nuestros pecados, Señor. Que tú hayas descargado por unos instantes tu ira, porque tú aborreces el pecado, Señor, porque es algo que nos destruye a tu creación máxima que somos los seres humanos. Pero gracias por esa oportunidad. ¿Y qué más podemos decir, Señor Jesucristo? Gracias. Gracias por haber estado dispuesto a tener ese momento de oscuridad en tu vida, cuando, por causa del pecado, tu Padre estaba lejos. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Te pedimos, Padre, que en esta noche tú seas en el corazón de cada uno de los integrantes de este grupo, y que en este devocional de oración podamos expresar todas nuestras inquietudes, todos nuestros momentos difíciles que estamos pasando, y también agradecer todo lo que haces por nosotros. Bendícenos y bendice a cada familia, y ponemos todo esto a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien quiera orar, adelante.